La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, soy Modesto Montoya, conductor del programa Encuentro con la Ciencia, que pasa por cienciaperú.tv. Trata de temas de ciencia, tecnología e innovación relacionados con la sociedad peruana y también mundial. Entrevistamos a profesionales, científicos, ingenieros peruanos y amigos del Perú, residentes en el Perú o en el extranjero. En esta oportunidad estamos con la ingeniero Fanny Eto, ingeniera de la Universidad Nacional de Ingeniería, profesora de la misma universidad del posgrado y que tiene una amplia experiencia en el Estado y en la empresa privada y universitaria sobre el tema de transporte en Lima. Antes que nada, saludemos. ¿Cómo está usted, ingeniera? Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Antes de entrar a tratar el problema del caos, que no solamente es caos físico, sino también caos moral, criminal, que está, digamos, invadiendo Lima, primero acostumbramos a conocer a nuestro entrevistado. Usted, en este caso, cuéntenos, por favor, dónde nació, eh, ca- quién eran sus padres, quién son sus padres y qué hacían cuando usted era chiquita y en qué Ah, escuelita estudió. muchas gracias. Primera vez que me preguntan eso. Bueno, soy de Lima. Mis padres eran Héctor Eto y Carmen El Sachero, que bueno, el miércoles cumple un mes de fallecida. Eh, con ellos aprendí mucho, sobre todo lo que viene a ser la resiliencia, la fortaleza, ¿no? De seguir adelante, de lucharla, la honestidad, la integrar, lo que es la familia, ¿no? Que es el soporte de la sociedad, los valores, ¿no? Sobre todo eso. Eh, eran de Piura, ambos, y estudié en un colegio que ya no existe, primaria, en San Juan de Dios, en el RIMAC, y la secundaria en la gran unidad escolar María Parada de Bellido, ¿no? Que es reconocida y han- en mi época creo que eran más de 5.000 alumnas, de las cuales eh, justo me tocó estudiar con varias compañeras desde primaria, ¿no? ¿Y cómo es que a Eh, usted le comenzó a interesar la ingeniería, la ciencia, las matemáticas? bueno, al inicio a mí lo que me gustaba era la arquitectura, más bien. Y desde pequeña hacía maquetas y mi hermana me llevó a una presentación, tenía 6 7 años y les mostraba mis maquetas que hacía, ¿no? Hacía dibujos, la matemática se me fue bien, me era fácil. No estudiaba mucho, sin embargo, tenía muy buenas calificaciones, ¿no? Entonces, y era un poco una educación integral, ¿no? Porque no solamente era en la parte de matemática, la parte de artes, letras, religión, hasta de educación física, ¿no? Tenía más o menos las notas parejas en el colegio. ¿Y cómo se preparó usted para ingresar a la uni? ¿Cómo fue eso? Cuéntanos. ¿Cuánto tiempo Eh, después del colegio ingresó? En realidad yo soy egresada de la Universidad Católica. Ah, Me perdón, estuve, de la me Católica. ¿Cómo se estuve preparó preparando, usted? me estuve preparando. Mi hermano en esa época era profesor de academia, ¿no? De geometría, y me dijo, si vas a postular a una universidad, primero pensamos en una nacional, tiene que ser a nivel de medicina. Entonces me preparé a nivel de medicina. Sin embargo, en el primer simulacro estuve en los primeros puestos y me becaron en la academia. De ahí, casi todos mis compañeros iban a medicina, postulé a San Marcos a medicina, pero las letras a mí no me gustan mucho. O sea, las leo, pero no es que me encanten, más era las matemáticas, ¿no? Postulé de casualidad a la Católica, ingresé, ¿no? Porque en esa época que estaba postulando por arquitectura no hubo el examen de admisión y me quedé ahí. Fue una época, como decían, ¿no? Nosotros éramos los conejillos de Indias, porque cada vez había cambios y cada curso era la trica, ¿no? La trica segura. He tenido oportunidad de estudiar con colegas pues que me llevan varios años. Eh, Habían unos muy brillantes, porque la universidad era muy exigente, ¿no?
En la parte de matemáticas he llevado 8 matemáticas, ¿no? 5 físicas. Hemos llevado incluso matemática aleatoria, topología, que nos abre todo un mundo en la ciencia, ¿no? Por eso que terminamos licenciados en ciencias y luego lo que es la especialidad, ¿no? Y me quedé en la ingeniería civil porque era lo más similar a lo que yo entendía. Me comenzó a gustar más la parte de aguas, de suelos. Como uno lleva estudios generales, eso nos da un criterio de cuál es la orientación, ¿no? Y finalmente, bueno, la especialidad más la he hecho a nivel profesional, ¿no? Porque la universidad tiene una formación más en la parte estructural y de construcción, no mucho en transporte, ¿no? Habían algunos cursos, de los cuales he tenido un excelente profesor que, bueno, ya falleció y después, dentro de las casualidades de la vida, trabajé, que era el ingeniero Augusto Dalorto, ¿no? Y en esa empresa logré aprender mucho porque justo estuve en el cambio entre el uso de lo que era la parte tradicional y una brecha de falta de infraestructura. O sea, estuve trabajando con ingenieros de mucha experiencia, pero de muchos años atrás, con el ingreso de las computadoras. Entonces, cuando yo tuve la oportunidad de usar una plataforma que es una suite, que era el estado del arte de diseño geométrico de carreteras en Estados Unidos, que hasta ahora lo es, porque encontramos manuales y software preparado para eso, para los estándares americanos, pues se quedaban maravillados qué tan rápido podíamos hacer las cosas, ¿no? Y hemos hecho, o hemos trabajado, mire, estoy hablando del año 95, ya con lo que venía a ser diseño en 3D, que ahora se llama como BIM, ¿no? La tecnología BIM, que es llevar la realidad a un diseño digital. Ya lo estábamos haciendo nosotros hace bastantes años, ¿no? En esta empresa que tuvo muchas asesorías importantes en el Ministerio de Transporte, sobre todo en la reconversión y en la tecnificación de que después cambiaron de PER 1 pasó a Provías Nacional, de PER 2 a Provías descentralizado, el Sistema Nacional de Mantenimiento de Carreteras, también el PROTUN, que fue el proyecto de transporte urbano para Lima y Callao, dentro de la Secretaría Técnica, y así comenzamos a ver todo tipo de los campos que tiene la especialidad de transporte: tránsito, infraestructura vial, seguridad vial, ¿no? Proyectos, etcétera. Muy bien, y usted entonces tiene experiencia en este campo, incluso dentro de la institución del Estado, ¿no? Sí, tuve la oportunidad, me presenté a un concurso en el año 2001 eh, para entrar como asesora del Plan Regulador de Rutas. En ese entonces era la Dirección Municipal de Transporte Urbano. En ese cambio, ¿no? Era increíble encontrar rutas que las dibujaban a plumón en papel mantequilla cuando yo pasaba de un proyecto que tenía todo Lima Metropolitana en digital, en MicroStation, ni siquiera en AutoCAD, en MicroStation, ¿no? Que es el software que yo uso como CAD y ahora es un sistema operativo. Y hicimos ese cambio, ¿no? En esa época trabajé 10 meses y medio, a los 4 meses me nombran directora general de transporte y comenzamos a digitalizar todo lo que eran las rutas, a hablar de planes que antes no se veía, eran muy reactivas, se sorprendían cuando hacía un informe técnico, que eso antes no se había hecho, criterios puntuales, directos, ¿no? Eh, que comenzamos a hacer el cambio, ¿no? Se crea el proyecto Limabús, que después se llama Protransporte, como proyecto especial. De ahí se cambia a Instituto Metropolitano. Hemos ido haciendo cambio en el camino en muy poco tiempo, ¿no? Se logró hacer la evolución de lo que era una gerencia de transporte urbano que debería ser muy técnica, eh, pasaba más para la parte legal, para la parte administrativa, pero tenía muchísimas funciones, ¿no? Que era prácticamente lo que es la ATU, ¿no? La ATU ha copiado las funciones de lo que es la GTU,
pero amplificado para el Lima y Callao. Muy bien. Ah, ¿por qué salió de ese cargo? ¿Cómo fue? He salido varias veces, ¿ah? He renunciado varias veces cuando he visto que las cosas no han avanzado, cuando pienso que no se, eh, creo que no es el objetivo que yo persigo y que estaba acostumbrada a ser más proactiva, ¿no? La primera vez, bueno, fue porque recuerdo, ¿no? Bueno, no había aprobado yo un estudio de impacto vial y bueno, la directora no estaba de acuerdo, entonces si no está de acuerdo, bueno, me retiré, pues, ¿no? Porque eh, la verdad que uno trabaja con profesionales, ¿no? No está para favorecer a nadie, sino que salga lo que es y sobre todo evaluar los impactos a la sociedad y a la población, ¿no? Entiendo, entiendo. Bueno, parece que eso sucede muy a menudo en algunos lugares del Estado. No sé si eso será también en el sector privado, pero hay muchas denuncias al respecto. Bueno, pero entonces, ¿a partir de qué año, hágame recordar, ya no está trabajando en el Estado? Estuve desde el 2001 hasta casi de manera continua, entre yendo y viniendo, hasta enero de 2009. Eh, los primeros años, bueno, como directora, luego descansé como un mes, 2 meses, entré como especialista a este proyecto de Protransporte, he estado por varios años, de ahí pasé a la gerencia de transporte urbano y regresé como gerente de estudios y de planificación de transporte para la ejecución del metropolitano, básicamente, ¿no? En mi gestión hicimos todos los expedientes para ejecución de obra. Tuvimos la oportunidad de trabajar con financiamiento del BID y del Banco Mundial. Primera vez que un proyecto tenía el financiamiento de estos dos bancos colaterales, homologando las bases de licitación, los términos de referencia, ¿no? Ya después han ido agregando otros proyectos, pero incluso el Metro de Quito ha tenido 4 integrantes, ¿no? Se agregó el Banco Europeo y la CAF en este proceso, ¿no? De ahí regresé a lo que era la consultoría privada y también internacional, apoyando a otros gobiernos, ¿no? Hemos hecho planes maestros de transporte, proyectos de logística, planes para campesinos en extrema pobreza, en Ayacucho, por ejemplo, o un programa integral de turismo en Amazonas, que es el desarrollo de todo lo que viene a ser no solamente la parte de turismo, sino los accesos, carreteras, residuos sólidos, eh, fortalecimiento de la dirección de turismo, lugares para poner en valor, ¿no? Como es la tercera catarata más alta del mundo, que es Yumbilla, ¿no? Cocta es la cuarta. Y la verdad que la especialidad nos da un poder de acceder a todo, porque los mejores proyectos o los mejores planes tienen eh, parte de infraestructura y reordenamiento para dar esa facilidad a cualquier mejora que se quiera dar en la región, ¿no? Muy bien. Ahora, hubo un periodo de los 90 en que se favoreció el surgimiento de las famosas combis. Ujú. ¿Cree usted que eso fue un gran error, hacer combis en lugar de promover los grandes ómnibus colectivos? Miren, siempre nosotros hemos ido de lo mejor hacia lo peor, ¿no? Hemos sido, por ejemplo, los promotores de los metros, o perdón, de los ferrocarriles. Hemos sido los primeros en tener el sistema integrado de tranvías, que era un sistema autosostenible eléctrico, desde 1906 hasta los 70 casi, que se cambia por el sistema rodoviario que era de buses, ¿no? Con el boom del caucho. Tanto es así que el eje central de la vía expresa estaba dedicado, y la ampliación, a hacer un metro. Y hay todo un estudio muy interesante del metro de los años 70. Muy bonito y muy completo el estudio, ¿no?
que justo muchos de los ingenieros con los que trabajé habían participado en ello. Eh, y empiezan las rutas de buses articulados, ¿no? De lo que era Enatru, a circular por ese carril de la vía expresa. Tanto es así que los brasileros de Curitiba copian el modelo de Lima. Lo llevan, le aumentan o le mejoran un poco porque Curitiba es una ciudad planificada con poca población, funcionó bien. Ahora que ha crecido más ya es un poco inmanejable. Y los colombianos con el sistema Transmilenio copian Curitiba. Pero ¿quién fue el originario? Lima, Perú, en los años 70, 80, ¿no? Eh, Ahora, ¿qué sucede? Que antes el transporte estaba a cargo del Ministerio de Transportes, con la Empresa Nacional de Transporte Urbano, ENATRO, la cual quiebra, ¿no? Pero a veces no necesariamente una entidad del Estado es mala, quizás mal administrada, sí, por las personas, ¿no? Eh, pero eso es lo que fue, lo que decayó. Lo transfieren al municipio, luego en los 90 liberalizan el transporte, es decir, pasa de ser, cuando hablamos nosotros de transporte público, es porque el mismo nombre lo dice, público manejado por el Estado. Estado sea gobierno central o gobierno local. Ahora no es un transporte público, es un transporte privado desde que se liberaliza el transporte. Lamentablemente, lo que viene a ser el sector de transporte es el colchón del desempleo. Empieza el caos, la falta de economía, se meten al transporte, sea como taxis o como chofer de combi, entre comillas, o ambulante, ¿no? Entonces, cuando hacen la incorporación de estas combis, es porque muchos renunciaron a sus empleos y compraron una combi que era más fácil que comprar un bus, Ah, pero no conocían del sistema, ¿no? Eso fue un punto que en su momento la municipalidad tenía a cargo y no lo supo gestionar, porque ahí debió establecer las bases técnicas de lo que debe tener un sistema de transporte, ¿no? Deben ser buses de tal tamaño, tal capacidad, tal frecuencia. Una de las cosas que a mí me llamó la atención cuando yo entré a la municipalidad fue que hablaban de rutas saturadas y no saturadas. ¿Y qué era eso? Rutas saturadas es cuando en una vía que es congestionada, como la avenida Bancay, la avenida Alfonso Ugarte, Tacna, tienen que entrar rutas licitables. Ah, ok. Yo sé que es una licitación y que es la otra. Son adjudicables. Pero los abogados entendían que si tres empresas cumplían con lo mismo, a todas tenían que darle las mismas características. No, porque hay una capacidad limitada. Si existe una ruta con 100 buses, ¿no? Por decir, o 100 combis, por último, y ganan 5 empresas, y en lugar de darle 20 a cada una, le daban 100 a cada una. Entonces de ahí nace lo de la sobreoferta. No, es que es adjudicación y todos cumplieron. Digo, eso no es así. Entonces no había técnicos involucrados en todo el tema de transporte. Siempre han estado más o sea abogados, que se hacía para administradores. se hacía en función de los que tenían vehículos para que nadie se quedara sin trabajo, digamos. Aparentemente, ¿no? Pero justo cuando se comienza a trabajar el tema del metropolitano o de lo que era el COSAC, ¿no? El COSAC era el corredor segregado de alta capacidad. ¿Cuál era su principal enemigo? La combi. ¿Por qué? Porque en realidad no la combi, sino la ruta que era servida en este caso por la mayoría de estas unidades, porque hacía la ruta del lechero, salía de un punto, recorría por todo, recogía a todo el mundo. La gente no camina. En cambio, colocar un corredor de mayor velocidad con estaciones o paraderos cada 600 u 800 metros, la gente tiene que caminar más. Por lo tanto, ese era el otro sentido, ¿no? Y también, ¿cómo hacer con esta gente que dejaría el sector? Entonces, ahí se trabajó bastante en la parte de microcréditos con el Banco Mundial. Como les repito, mucha gente del sector no quiere estar en el sector, no quiere mejorar,
o está por necesidad. Pero si tiene la oportunidad de mejorar su propio negocio o acceder a becas de estudio, la gente migra. Y así ocurrió. Ahora, otro punto interesante, que los transportistas u operadores que manejaban estaban 16 horas, ¿no? Todos los días o los fines de semana se lo dan al conductor, eh, no tenía vida y estaba lleno de enfermedades. Entonces, cuando uno analiza realmente cuáles son las horas de operación, máximo 6 horas, tiene que trabajar sus días, su jornada y estar en planilla, ya cambia. Y hicimos una equivalencia que si un vehículo que antes era utilizado por uno o dos personas pasaba a ser utilizada por 4.2 conductores y si tenía cobrador era 8.4. Entonces no es que se iba a eliminar, sino al contrario, daba más trabajo. Y cuando la ruta tiene un patio, dentro del patio tiene que manejar un buen conductor porque tiene que ir cuadrando y hay una secuencia, no hay un esquema de operación dentro de las maniobras de lo que viene a ser la gestión de la flota, ¿no? Entonces, en cambio, cuando se ha hecho el tren, no se hizo nada de eso y con tampoco el chatarreo, ¿no? Que era el otro lado, comenzar a eliminar el parque automotor viejo y obsoleto. Muy bien, entonces estamos en este momento viviendo las consecuencias de un caos cada vez más alimentado hacia lo peor, como usted está más o menos sugiriendo. Y ahora para llegar a la uni desde Miraflores en automóvil, ya pues hora y media y un estrés tremendo, eh, pero siguen habiendo automóviles. ¿Qué es lo que falta? Falta transporte público más asequible. El metropolitano va reventando, los profesores un poco que se ven afectados, Sí, respiran aire los alumnos, contaminado, se enferman exacto. vías respiratorias, algunos obviamente tienen problemas con tuberculosis, porque respirar ahí tanta gente junta es un peligro realmente muy alto, ¿no? ¿Qué hacer ahora? Me parece que no hubiera solución, es cada vez peor. ¿Qué propone usted? Ya ha habido propuestas, ¿no? Que no se han ejecutado. Una, se han hecho dos planes, ¿no? Maestros donados por JICA en el 2004, en el 2012. JICA acaba de otorgar una tercera actualización que pronto va a iniciar. ¿Y qué se determinó ahí? Por ejemplo, en el primer plan maestro se definieron rutas de trenes, las principales, norte, sur, este y oeste. También 7 corredores viales, porque en el momento que se hace este plan maestro, el transporte urbano estaba a cargo de la Municipalidad de Lima. Y en la época de Paniagua se transfiere la línea del tren, pero sin presupuesto. Y realmente Lima produce más del 40% del PBI nacional. Sin embargo, ¿cuál es el presupuesto que le llega a la municipalidad? Menos del 0.02% de ese presupuesto. Entonces, ¿cómo puede gestionar, cómo puede ejecutar obras si no tiene el debido monto, ¿no? Se hace un poco con los ingresos que se recaudan de los ciudadanos, pero no es suficiente. Entonces, la ATU ya tiene más de 5 años que ha sido creada, ¿no? Hemos visto que siempre se le ha echado la culpa al municipio por no haber hecho cosas. Sin embargo, ¿qué cambios hemos visto, no? Cuando hemos analizado lo que era la ATU en esos proyectos que hemos trabajado también donados con JICA, se propuso que la ATU sea una entidad planificadora que controle los presupuestos, pero que la ejecución la sigan haciendo los que tenían las funciones. Y sobre todo que como una Dirección Nacional de Planificación, ¿no? En el cual todos los presupuestos pues sean orientados a ese norte, a esa visión que se monta en un plan. Sin embargo, ¿qué hicieron? Copian las funciones de la GTU, del IMI Callao,
que nunca ha sido capaz de poder gestionar adecuadamente por las múltiples funciones que tiene y porque el día a día se lo come, ¿no? Es por eso que se crea ProTransporte como un proyecto especial que logra hacer esa planificación de lo que era un sistema integrado de transporte, ¿no? Donde el primer avance fue el metropolitano. Sin embargo, se trabajó también el proyecto de corredores complementarios cuya visión era tener 10 metropolitanos, no solamente pintar buses y poner gente que pone y saca el cono, no, era un proyecto de infraestructura con, si era posible, corredores también, pero antes que eso era ordenar todo el sistema de rutas, porque hasta ahora no se ha hecho un diseño operacional correcto que responda a los orígenes y destinos de las personas. Eso es lo que primero se tenía que hacer. Una vez consolidadas las rutas, identificados los corredores, se comenzaba la infraestructura, ¿no? Ahora, Eh, sí, sí, siga, siga. ¿no? Entonces, realmente ha habido muchas iniciativas. Cuando yo regresé en el 2015 como gerente de transporte urbano, encontré pues que las rutas se vencían en 2 meses, en febrero. Los contratos se habían dado a corredores complementarios sin el debido análisis del Ministerio de Economía y Finanzas, firmados el 31 de diciembre del 2014. No me hicieron entrega de cargo, borraron todas las computadoras, imagínense, ¿no? Una serie de cosas que realmente, si uno no conociera, se le hubiese hecho un mundo, ¿no? Lo primero que hicimos fue hacer un inventario de todo lo que había, comenzamos a hacer los trabajos de campo, hicimos el sub y baja de todas las rutas de transporte público sin consultorías, todo con el mismo personal y con los operadores. Y no les costó ni un centavo. Y las asesorías que había que hacer por los trámites para los nuevos permisos se hizo con todos los profesionales que habían, porque me dejaron 79 abogados en una gerencia técnica, ¿no? Y me votaron a los ingenieros, imagínense. Yo tuve que recuperar, contratar de nuevo a los obreros que se encargaban del mantenimiento de vías. Eh, Me habían dejado gente contratada por casi un año, cuando eso no corresponde en un cambio de gestión, ¿no? Entonces, pero hubo cambios en las directivas, ¿no? Así que, bueno, tuve que irme, duré 7 meses, creo, y desde ahí ya no volví a regresar porque realmente a veces uno se esfuerza tanto, ¿no? Y bueno, la salud también ya no, el cuerpo ya no aguanta tanto, ¿no? Entonces regresé a lo que eran las consultorías nacionales e internacionales, eh, y me metí más también a la docencia, ¿no? Por eso que ahora estoy 100% abocada a la universidad. Siempre he sido profesora, más de 20 años en el posgrado, y me dije a mí misma, si yo no puedo sola, mejor que mis profesionales, mis ingenieros salgan y lo hagan por uno, ¿no? Entonces, ahora lo que hago es eh, darles toda esa visión o la experiencia que uno ha tenido a los jóvenes profesionales, tanto en el pregrado como en el posgrado. Muy bien, interesante. La planificación de transporte hoy en día en países desarrollados, no sé si en América del Sur, se hacen con simulación del transporte, pero para ello se requiere sensores por todos lados que detecten dónde están, a qué velocidad van los automóviles, un poco lo que hacen estas aplicaciones, las apps, ¿no? Sí. ¿Eso lo está haciendo el Ministerio de Transporte o alguna institución del Estado haciendo esa simulación, ese control con la tecnología moderna o todavía seguimos en el pasado? Todavía siguen en el pasado. Hay algunos intentos de cambios. En la municipalidad, por ejemplo, tienen a cargo lo que es infraestructura y tránsito, ¿no? Pero ATO también tiene en paralela esas funciones, ¿no? Un poco dispersas, se supone de manera complementaria para el transporte, pero también lo tiene, ¿no? Por ejemplo, ATO, ¿qué podría hacer? Si ya tiene los corredores,
debería definir los ejes, poner un pavimento de calidad, paraderos ubicados adecuadamente y segregar la vía, ya que es exclusivo, ¿no? Y no poner esos tipo New Jersey de plástico, que incluso son inseguros porque los autos colectivos se meten y los voltean, interrumpen el carril, ¿no? Entonces, esos son pequeños cambios que se pueden dar. En el caso de Lima Metropolitana, ya tenemos ingenieros y ahí están viendo el tema de microsimulación. Lo que pasa que antes solamente hacían conteos, ¿no? Y hacían un solo diseño para la hora punta, pero la hora punta cambia, ¿no? Y a veces la vía transversal se vuelve más importante en horas valles y todo es una red, no trabajar solamente en un corredor, lo que son en las verdes. Los sensores, aquí tenemos semáforos inteligentes, pero faltan los sensores que no colocan. Los sensores lo que hacen es saber qué tipo de vehículo circula y cuál es la frecuencia y con eso hacer el diseño operacional del semáforo. Y eso además con las cámaras de Datatran y de lo que viene a ser el centro de control, se puede ver cómo es más eficiente esta red semafórica, ¿no? Ese es un punto. Por ejemplo, en el metropolitano, teniendo las tarjetas, podrían hacer el diseño operacional. Hasta ahora no hay diseño operacional. Usted va al centro de control y solamente ve cómo se mueven los buses. Pero eso no me interesa cómo se mueven las personas, porque la cantidad de buses que yo voy a repartir en ciertas estaciones o con cierta frecuencia es en base a la población. Dicen, no, que las estaciones no están mal diseñadas. No, lo que pasa es que no hay suficientes buses, tanto en el metropolitano como en el tren. Si no hay buses, si no hay trenes, la gente se va a ir acumulando. Si la frecuencia fuera más rápida, entonces ahí evacuamos a mayor cantidad de gente. Entonces, la Ahora, y tecnología, eso lo dijimos, y eso tiene consecuencias en la salud y por lo tanto en los gastos que hace el Estado y las empresas privadas para el tratamiento de la gente. Es una cosa que se muerde la cola y finalmente el transporte se hace más caro. ujú, En fin. Pero por otro lado está la contaminación del transporte debido a que hay demasiado microbús pequeñito. Algunos incluso siguen botando humo, ¿no? Nadie los controla. sí, Y sí. esto, por ejemplo, afecta, usted que está en la Universidad de Ingeniería enseñando, ¿nos podría decir, grosso modo, si estamos respirando en la universidad aire conveniente o nos estamos malogrando los pulmones? Felizmente la universidad tiene áreas verdes y haber incorporado el metropolitano ha cambiado un poco la matriz energética, ¿no? Un bus de gas natural comparado con un diésel produce la octava parte de lo que viene a ser el CO2, ¿no? Y no microparticulado, porque tenemos dos tipos de contaminantes. Lo que viene a ser el microparticulado, que es por el diésel, que es el que respiramos y es el que produce las alergias. Y ese microparticulado, mientras más pequeño, lo que produce no solamente son alergias, sino cáncer. Ya está demostrado, ¿no? Hay un reporte muy interesante de ciudades irrespirables donde demuestran, ¿no?, las consecuencias del diésel. Además, cuando se hizo este estudio de corredores complementarios y se habla sobre, por ejemplo, la cuenca de San Juan del Lurigancho, al cambiar esa matriz energética se reducía en 80% la contaminación, porque San Juan del Lurigancho se encajona toda la contaminación que se produce. En las zonas costeras, gracias al mar, es que se limpia un poco esto. Sin embargo, al haber introducido el tren es excelente, pero no se hizo la reestructuración de rutas, no se hizo el cambio de matriz energética en el resto del transporte público, por lo tanto, no se ha bajado en la cantidad, porque cuando uno analiza, la demanda ahí debería estar atendida por encima del 60%, está atendiendo un 40% nada más el tren, menos que el metropolitano, ¿no? Eh, por lo tanto, sí, y el haber cambiado, se me demoraron mucho en el 2007, cuando fuimos al Congreso,
y nos hablaban de este parque automotor que contaminaba tanto. Le digo, bueno, pero ustedes permiten que tengamos un combustible de 5.000 partes por millón. Cuando en España ahorita, que tenemos Repsol aquí, nos produce esa contaminación, en España exigen solo 50 partes por millón. La tecnología existe, hagan la realidad, ¿no? Entonces ahí recién el Congreso tomó nota y se demoró como más de 10 años en cambiar, ¿no? Ya tenemos menos microparticulados en el ambiente, sí se nota reducción, porque uno de los focos más contaminantes era a la avenida Bancay, en Conaco, ¿no? Justo por la parte del Congreso. Se compró una de las estaciones de monitoreo ambiental, incluso mejor que Digesa en ese momento, que medía una micra, ¿no? Que es este tipo de microparticulado con dos fuentes fijas, una en una zona céntrica donde hay mayor contaminación, otra en la zona de Pantanos de Villa, que era la más neutral, la más natural, la más limpia, y tres puntos móviles para poder ir monitoreando en diferentes lugares cómo iba el tema de la contaminación ambiental. Bueno, pero entonces me debo sentir tranquilo trabajando en la uni. Sí, yo creo que sí, podemos tener cosas mejores. Es más, nosotros en el año 2020, justo para la pandemia, hicimos un plan de movilidad urbana, ganamos un proyecto con financiamiento alemán de GIZ y dentro de ellos hicimos el plan de movilidad urbana para la ciudad de Huamanga, el cual ya está aprobado, ¿no? Y justo me mandaron unas fotos que el alcalde mostraba pues todo nuestro trabajo y, y es un orgullo porque con alumnos, tanto del pregrado como del posgrado, hicimos ese trabajo. Se adquirió este equipo de monitoreo ambiental e hicimos correlaciones, ¿no? En 3 puntos que había hecho Digesa en su oportunidad, volvimos a tomar esos puntos de control en Huamanga, tomamos en otros puntos adicionales donde habíamos hecho conteos y además con los otros puntos de aforo que habíamos levantado, hicimos un mapeo de cómo estaban los mapas de contaminación en diferentes horas a lo largo del día en Huamanga, ¿no? Para que también se sepa la calidad de aire que hay en estos sectores, ¿no? Pero sería bueno, o se ha hecho ya un monitoreo de calidad de aire en la Universidad de Ingeniería. ¿Sabe usted? No, no sé, al menos yo le hablo como civiles, quizás en la Facultad de Ingeniería Ambiental puede ser. Y Hay que preguntar justo, allí. Pero claro, también hay un tema de la contaminación sonora, acústica, sí, que produce esa avenida. niveles de estrés, Hay lugares en la uni que realmente hay un fondo tremendo ahí de ruido. Eso hace daño también al sistema nervioso, entiendo, según he claro. leído. Claro, por encima de 70 decibeles, 60 decibeles ya produce. No solamente niveles de estrés, puede producir incremento en lo que viene a ser también la diabetes, ¿no? Ese es un punto. La diabetes, La diabetes, problemas. Hay muchas enfermedades que se generan por el tema producto de la polución acústica. de la Muy bien. polución y del transporte también, ¿no? Muy bien, perfecto. Ok, entonces en conclusión, estimado ingeniero Eto, estamos en pañales en Lima, muchos, muchos muertos se están produciendo. Escuché por ahí, no escuché, he leído que hay no sé cuántos de miles de muertos que se producen por la contaminación existente en Lima al año. ¿Usted leyó eso, bro? No he leído, pero sí, Están hablando hasta que me recién se parece está que es como 10 descubriendo, mil. y creo que son más, porque cuando uno analiza, por ejemplo, las estadísticas, sobre todo con la Universidad Cayetano Heredia, vamos a tener muertes por la parte de los mismos operadores o conductores o que van en su vehículo, sobre todo los varones, no solamente temas de cardiovasculares, diabetes,
y también vías urinarias, ¿no? En el tema de contaminación sonora, la parte del estrés, eh, tenemos trazas. Hay una investigación bien interesante que hacen en Brasil con respecto a pacientes con Alzheimer. En esos cerebros encontraron polvillo de los frenos de carro, de las pastillas de freno, imagínense, ¿no? Y veían que había esa tendencia, sobre todo en los conductores de vehículos, ¿no? Que padecían de eso. Mire, le voy a mostrar en este momento, compartiendo pantalla, lo que Ujú, nos dice el informe bueno, esa es una noticia de Infobae, ¿no? ujú. Lima, la ciudad más contaminada de América Latina, baja calidad de aire provoca 10.000 muertes al año, dice. Usted dice que es más, pero en fin, esto es lo que nos señala y todos los limeños pues están afectados, sobre todo aquellos que, me parece, creo yo, los que usan Es el Alzheimer y Parkinson. metropolitano, porque en el metropolitano hay pues la vía expresa, hay una gran cantidad de vehículos, ¿no? ¿Usted recomendaría hacer lo que se hace en Japón, como yo lo hago además, ir siempre con mascarilla, por lo menos bajar algo la contaminación en esa ruta? Sí, sobre todo para el tema ahora del que hay neumonía y también hay unas faringitis, ¿no? Es el propio clima que tiene Lima, ¿no? Lima está catalogada dentro de las 30 ciudades más contaminadas del mundo. Por eso que la Claro. Fundación Clinton la eligió como una de las candidatas para ser sujeta a apoyo, sobre todo en tecnología de los semáforos inteligentes, edificios inteligentes, lo que viene a ser la parte de reciclado de residuos sólidos. Eh, la forma, el clima que tiene Lima, de estas nubes, que nosotros siempre hablamos, ¿no? El Lima gris, pero es que es casi el mismo clima que tiene Londres, ¿no? Londres, cuando comienza el boom de lo que es la industria, producía mucho carbón. Nosotros felizmente no tenemos mucho carbón. Se producían miles, ¿no?, de muertes en unos días, en semanas, por la contaminación, porque se vuelve una cápsula, ¿no?, en donde todo se embotella y estamos respirando eso. En Lima no llueve, ¿no? Por lo Aquí tanto, habla, mire usted, ese dice micro, las enfermedades que hay, pues sí, pues ahí está el asma, Alzheimer. enfermedad Ujú, popular, pulmonar obstructiva crónica, neumonía, bronquitis bronquitis, crónica, sí, Alzheimer, Alzheimer, qué terrible, Parkinson, envejecimiento prematuro, acné, qué tal, qué sí, barbaridad. Y dice pues que acá se recomienda quiénes son los más vulnerables, solamente los niños y los ancianos, exacto. y son los más afectados. Entre 7 y 9 de la mañana y 5 y 8 de la noche la cosa se vuelve muy, muy brava y se recomienda el uso de mascarillas, dice, para la Ujú, gente, ¿no? sí, Yo cuando uso mascarilla en el metropolitano, la gente me mira como diciéndome que ¿por qué te pones mascarilla? Como si que ya pasó el COVID, pero ujú, para información de nuestros seguidores, les diré que antes del COVID, todos los años, a esta época, tenía que ir al médico por la cuestión de la vía respiratoria, si me daba un montón de cosas, entre las cuales estaban antibióticos, y me tardaba 2 meses ahí en curarme. Y después de la pandemia ya no tengo ningún problema porque uso mi mascarilla. Hasta ahora es fácil de encontrar, antes era un poco complicado. De modo que recomendamos desde este canal, modesto canal, con un modesto conductor, que sigan usando mascarillas porque les va a salir más caro la curación, que es muy, hay que ir al médico, pagar un montón de plata para el médico y para los medicamentos y sobre todo para la vida que se acorta. ¿O me equivoco, ingeniera Eto? no, está muy bien. ¿Y sabe por qué ocurre eso? Porque, como le decía, en Lima no llueve, por lo tanto las vías no se limpian, como ocurre en provincia, ¿no? Que todo está limpiecito. Y ese polvo que nosotros vemos, que aparentemente es tierra, es el hollín de ese microparticulado.
Por eso que cuando los vehículos circulan, levantan ese polvo y la gente lo respira en los paraderos o cuando camina o cuando se está trotando. Eso uno lo siente, ¿no? Cosa que en provincia no ocurre también porque se ha triplicado el parque automotor en los últimos, eh, digamos, 12 años, ¿no? Incluso hubo un periodo de 4 años en que tuvimos 1 millón que se compraron vehículos nuevos. Y era increíble. Uno de los indicadores del progreso también es la congestión, porque la gente al tener mayor poder adquisitivo compra vehículos, no quiere ir en el transporte, ¿no? Esa es nuestra idiosincrasia. Sin embargo, en ciudades europeas ¿Cuánto? o asiáticas van por la inversión hacia el transporte masivo, ¿no? Que son los Efectivamente, nosotros trenes. no tenemos ninguna lógica, ninguna racionalidad, todo lo hacemos a la champa, como dirían en mi tiempo, Mm. sin pensar, sin planificar, y quienes pagan somos todos, con enfermedades, cortas vidas, etcétera, etcétera. Bueno, ingeniera, ya lo que usted nos ha contado, más o menos teníamos una idea porque nos informamos por las informaciones en general, ¿no? Desde hace mucho tiempo conocemos los efectos de la contaminación, cáncer, como usted señala, es pulmonar, Sí, es una pena que muchos de nuestros colegas justamente hayan muerto de eso. En la UNI, Facultad de Ciencias, hemos tenido, en la Facultad de Ciencias, que es donde yo trabajo, no sé cómo serán en otras, ha habido pues colegas que se han ido muy temprano por cáncer al pulmón. Bueno, un mensaje final, por favor, para nuestros seguidores, para que tomen en serio el problema de la contaminación, del tiempo, que además aumenta el estrés y las consecuencias del estrés en la salud, por favor. sí. Bueno, para solucionar el tema de transporte, tenemos que trabajar todos, ¿no? En planificar nuestros tiempos, en saber elegir qué modo de transporte debemos de tomar, pensar antes si compro un auto, ¿no? O sigo con un ritmo de vida que me dé más tiempo, que quizás puedo estar un poco más apretado, pero minimizo el tiempo de recorrido. Que las autoridades sean más proactivas, ¿no? Que no esperen, que heredo esto, no. Hay que ser directos, para eso somos técnicos, ¿no? La universidad está haciendo bastantes logros y avances en lo que viene a ser ese tema. Estamos preparando a varios profesionales. Tenemos las herramientas a la mano de fuentes abiertas como son las IA, ¿no? Que ya podemos hacer varias aplicaciones, nosotros mismos educar. Esta para no solamente el transporte, puede ser para nivel de evaluación de pavimentos, eh, y sobre todo caminar más, ¿no? Eh, Saber que el árbol en la casa nos va a ayudar y estamos colaborando a mejorar también nuestro ambiente. Minimiza la temperatura, ¿no? Usar más elementos reciclados en nuestro... Y vivir con lo mínimo, ¿no? Porque al final uno se va y no se lleva absolutamente nada, nada. Vivir Efectivamente. comer mejor también, ¿no? También, muy bien. Bueno, para nuestros seguidores le diré que este modesto conductor de este modesto programa consume verduras, frutas, hervidas también y frescas, siempre y cuando hay que sacarle también sus microbios con las sustancias que existen. Nada de frituras y por supuesto con mi mascarilla. No tengo automóvil. Hace mucho tiempo ya, cuando era joven y hasta el año 2000 tenía todavía, pero no hay nada. Claro, los vecinos abusan y se ponen sus autos en mi garaje, pero bueno, ese es secundario. Eh, Porque amo la vida, me gusta vivir más y esto para nuestros hijos, nuestros nietos y para nosotros mismos es una maravilla. Respeten su vida, respeten su salud y para eso se necesita ciencia. Por eso este programa se llama Encuentro con la Ciencia, que no solamente
cuestiones de laboratorio, de microscopio, no, la ciencia es conocimiento, es muy amplio el conocimiento como para vivir bien. Muchas gracias, estimada ingeniera Fanny Eto, ha sido un placer conversar con usted y nos veremos pues de vez en cuando en nuestra cafetería preferida. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y por el tiempo dedicado. Ha sido la ingeniera Fanny Eto, profesora de posgrado en las Facultades Civiles de la UNI, y con nosotros, amigos, será hasta un próximo encuentro con la ciencia. Chao, chao. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.